La investigación sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas constituye un enigma fascinante que ha desafiado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones indígenas son extremadamente intrigantes. ¿Has oído hablar de los mayas, aztecas e incas? Son pueblos precolombinos con culturas únicas y tradiciones antiguas que se remontan a milenios. Los mayas, aztecas e incas conforman un grupo de sociedades realmente cautivador. Aunque la mayoría de las evidencias científicas e históricas señalan a la América precolombina como el origen de estas civilizaciones, en este vídeo quisiera presentar distintas perspectivas sobre los orígenes de estos pueblos, explorando narraciones bíblicas y pruebas genéticas. Los mayas constituyen un grupo étnico y lingüístico originario de Mesoamérica. La antigua civilización maya estaba formada principalmente por miembros de este grupo étnico, y los descendientes de los mayas antiguos aún viven en la región, que incluye el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. El término maya es una designación moderna y colectiva para los habitantes de esta región, aunque históricamente no se utilizaba por ellos mismos, ya que no existía una identidad política unificada entre las distintas poblaciones, sociedades y grupos étnicos indígenas, cada uno con sus propias tradiciones culturales e identidades históricas. Se estima que alrededor de 7 millones de mayas habitaban Mesoamérica a principios del siglo XXI, principalmente en Guatemala, Belice, el sur de México, la península de Yucatán, El Salvador y el oeste de Honduras. Han logrado preservar muchos vestigios de su rica herencia cultural maya. Algunos se integran en las culturas mestizas de las naciones en las que residen, mientras que otros mantienen estilos de vida más tradicionales y culturalmente distintos, a menudo utilizando uno de los idiomas mayas como su lengua principal. Las mayores poblaciones de mayas contemporáneos se encuentran en Guatemala, Belice y las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Además, hay grandes comunidades mayas en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Por otro lado, los aztecas fueron una cultura mesoamericana que floreció en el centro de México durante el período postclásico, que abarcó desde el año 1300 hasta el año 1521. Los pueblos aztecas estaban compuestos por diversos grupos étnicos del centro de México, particularmente aquellos que hablaban el idioma náhuatl. Dominaban vastas áreas de Mesoamérica entre los siglos XIV y XV. La cultura azteca estaba organizada en ciudades-estado independientes. Las antiguas ciudades-estado de los aztecas se conocían como Altepetl en el idioma náhuatl, que era el idioma de los aztecas. El término Altepetl se refería a una entidad política y territorial que funcionaba como una unidad autónoma de gobierno en la sociedad azteca. Cada Altepetl generalmente estaba dirigido por un tlatoani y tenía su propia estructura social, económica y política. Ejemplos de ciudades-estado aztecas en ese momento incluyen Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, y Tlacopan, una ciudad-estado azteca ubicada en el corazón de lo que ahora es la Ciudad de México. Fue una de las ciudades más notables e impresionantes de Mesoamérica precolombina y desempeñó un papel clave en la historia de los aztecas. La ciudad fue fundada en 1325 después de Cristo por los aztecas, un pueblo que se asentó en la región después de migrar desde el norte de México. Eligieron el lugar porque vieron un águila posada en un cactus, según la mitología azteca, que fue vista como una señal divina para la fundación de la ciudad. En el apogeo de su poder, Tenochtitlán tenía una población que oscilaba entre 200.000 y 300.000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Tlacopan fue fundada alrededor del siglo XIV, no mucho después de Tenochtitlán. Originalmente era una ciudad independiente, pero luego formó una alianza con Tenochtitlán y Texcoco para crear la Triple Alianza Azteca. Tlacopan estaba situada en una isla en el lago Texcoco, cerca de Tenochtitlán. Las dos ciudades estaban separadas por un canal, pero estaban tan cerca que, para muchos propósitos prácticos, se consideraban una sola. Tlacopan tenía sus propios templos y sitios religiosos dedicados a las deidades aztecas. La ciudad compartía muchos aspectos culturales y religiosos con Tenochtitlán, pero también tenía su propia identidad cultural. El Imperio Azteca, que fue establecido en 1427, era una confederación formada por tres principales ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, también conocida como Tepaneca,
que anteriormente pertenecía al imperio de los tepanecas, cuyo poder dominante estaba en Azcapotzalco. Aunque el término azteca o mexica se usa de manera restringida para referirse a los mexicas de Tenochtitlán, también se aplica de manera amplia a las comunidades o pueblos náhuatl de México Central durante la era prehispánica, así como durante el período colonial español de 1521 a 1821. El imperio azteca alcanzó su máxima extensión territorial en 1519, poco antes de la llegada de un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Cortés obtuvo aliados entre las ciudades-estado enemigas de los mexicas, particularmente Tlaxcala, y otras organizaciones políticas, incluyendo Texcoco, que solía ser un aliado de los mexicas en la Triple Alianza. Tras la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y la captura del emperador Cuauhtémoc, los españoles establecieron la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Desde allí continuaron el proceso de conquista e incorporación de los pueblos mesoamericanos al Imperio español. La destrucción de la estructura del Imperio azteca en 1521 llevó a los españoles a gobernar las poblaciones indígenas a través de los nobles locales de las ciudades-estado. Estos nobles juraron lealtad a la corona española y se convirtieron, al menos nominalmente, al cristianismo a cambio de ser reconocidos como nobles por los españoles. Los nobles actuaban como intermediarios para recolectar tributos y organizar el trabajo para sus nuevos amos, facilitando así el establecimiento del dominio colonial español. Los incas, cuyo imperio se llama Tahuantinsuyo en quechua, que literalmente significa las cuatro partes, fueron el imperio más grande de la América precolombina. La ciudad de Cusco sirvió como el centro administrativo, político y militar de este vasto imperio. La civilización inca tuvo sus orígenes en las tierras altas de Perú durante el siglo XIII y fue finalmente conquistada por los españoles en 1572. Entre 1438 y 1533, los incas lograron incorporar una gran parte del oeste de América del Sur, centrándose en las montañas de los Andes, utilizando métodos que incluían la conquista y la asimilación pacífica. En su máxima extensión, el imperio abarcaba territorios que hoy corresponden a Perú, el oeste de Ecuador, el oeste y el sur de Bolivia, el noroeste de Argentina, una parte significativa de lo que hoy es Chile y la punta suroeste de Colombia, formando un estado comparable a los imperios históricos de Eurasia. El idioma oficial del imperio inca era el quechua, que también era el idioma de los incas. Aunque persistieron muchas formas locales de culto en el imperio, los líderes incas promovieron la adoración de Inti, la deidad solar, y consolidaron su control sobre otros cultos, como el culto a Pachamama. Los incas consideraban a su rey, el Sapa Inca, como el hijo del sol, destacando la importancia de Inti en su religión. El imperio inca se destacó por no tener muchas de las características típicas de las civilizaciones del Viejo Mundo. Incluso sin el uso de la rueda, animales de tiro, conocimiento del hierro o el acero, o incluso un sistema de escritura, los incas lograron construir uno de los estados imperiales más grandes de la historia humana, como lo destacó el antropólogo Gordon McEwan. Algunas características notables del imperio inca incluyen su arquitectura monumental, especialmente la construcción en piedra, una extensa red de caminos que conectaba todas las partes del imperio, textiles sofisticados, el uso de cuerdas anudadas llamadas quipus para el registro y la comunicación, avances en la agricultura en terrenos desafiantes y una organización imperial eficaz en gestión. El imperio inca operaba en gran medida sin moneda ni mercados tradicionales en su lugar. El intercambio de bienes y servicios se basaba en la reciprocidad entre individuos, grupos y gobernantes incas. Los impuestos eran en forma de trabajo obligatorio para el imperio, y los gobernantes incas, que teóricamente poseían todos los medios de producción, reciprocaban proporcionando acceso a la tierra, bienes y celebrando festines con comida y bebida para sus súbditos. Los antiguos mayas, aztecas e incas son fascinantes e intrigantes. Muchos consideran a estas civilizaciones indígenas como enigmáticas. Según los textos sagrados, todas las personas que vinieron de Asia, así como los pueblos indígenas como ellos, tienen una conexión con los pueblos asiáticos que migraron de Asia a las Américas. A menudo se les ve como descendientes de Tarma, uno de los nietos de Noé, considerado el ancestro de las poblaciones mongolas y asiáticas.
Estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas tienen raíces asiáticas, lo que indica que se originaron en Asia y luego migraron a las Américas. Algunos argumentan que hubo una mezcla con pueblos africanos en las primeras épocas de la humanidad, lo que puede explicar variaciones en el tono de piel, aunque la mayoría aún mantiene el cabello liso y los ojos rasgados. Es interesante notar que los descendientes de Jafet, que incluyen a los pueblos asiáticos e indígenas, son los más numerosos. Sin embargo, son descendientes del nieto de Jafet, Tarma. Los estudios genéticos indican que todos los pueblos nativos americanos tienen sus raíces en Asia, lo que, junto con la idea de que Tarma jugó un papel importante en su ascendencia, refuerza esta conexión. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el origen y algunas características históricas de los pueblos mayas, aztecas e incas, así como su conexión bíblica y genética que señala a Asia como su lugar de origen, mostrando que los pueblos indígenas no son nativos de las Américas sino que migraron desde Asia. Los incas, aztecas y más, fueron uno de los pueblos con muchos de ustedes pidiendo información sobre sus orígenes.